Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Hace semanas los incendios forestales avanzan en Argentina y en lo que va del año ya arrasaron con cientos de miles de hectáreas a lo largo de distintas provincias del país. Y para dialogar sobre esta situación nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Sergio Federovisky. Él es viceministro de Ambiente de la República Argentina. También es biólogo y periodista ambiental. Sergio Federovisky, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Es un placer. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, para comenzar, ¿no? Y tomar dimensión de la problemática que afecta a Argentina, ¿cuál es hoy la situación en el país? ¿Cuántas provincias registran focos de incendios y en qué estado se encuentran? En un determinado momento hubo 14 de las 23 provincias argentinas afectadas, ¿verdad? Sí, esas 14 provincias corresponden al centro y centro norte de la Argentina, que durante el invierno del hemisferio sur padece normalmente la temporada seca, que en este año se ha extendido en una sequía prolongada que ya lleva prácticamente 6 meses. En este momento la cantidad de provincias afectadas es un poco menor, pero estamos muy alertas porque imaginamos que en los próximos días podría haber, gracias a los aumentos de temperatura y a la continuidad de la sequía y la ausencia de lluvias, probablemente otros casos de incendios en aquellas provincias en donde hoy todavía está controlado. Y lo que más nos preocupa es, mirando hacia el verano del hemisferio sur, la posibilidad de que esa sequía se traslade a la Patagonia cordillerana, donde también tenemos zonas que habitualmente en el verano están siendo afectadas por fuegos. Y Sergio, ¿qué o quiénes están detrás de estos incendios? ¿Dónde encontramos las causas? La primera causa es el escenario que plantea el cambio climático con dos aspectos relevantes. Uno es el estrés hídrico al cual están sometidas la vegetación, incluso la vegetación que está en pie, producto de años y años de mayores temperaturas promedio. El segundo efecto es el que decíamos recién, el de la sequía cada vez más extensa como resultado de la agudización de los extremos. Y sobre ese escenario lo que tenemos es incendios en su inmensísima mayoría intencionales, provocados ya sea por aquellos que por negligencia, desconocimiento, malos manejos a lo largo del tiempo, utilizan el fuego como herramienta, sin pensar, como herramienta de manejo de los campos, sin pensar en las consecuencias que eso puede traer, y también tenemos una dosis muy importante de incendios deliberados, aquellos que encienden fuego para bajarle quizás el precio a un terreno y después poder hacer con él alguna actividad lucrativa, o por el contrario, utilizar el fuego como reemplazo de la topadora o la motosierra para el avance de la frontera agropecuaria. Sergio, con respecto a los incendios en el delta del río Paraná, precisamente y en referencia a lo que decías recién, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina los ha denunciado ante la justicia. De hecho, el titular de la cartera, el ministro Juan Cabandier, es querellante, ¿no? Y se está investigando a empresarios. Contanos en qué estado se encuentra la causa. Le aclaramos a nuestra audiencia internacional que estamos hablando de un territorio de humedales, un hábitat de alta biodiversidad que es esencial para el medio ambiente y su conservación, ¿verdad? Quizás después del Nilo, uno de los deltas más importantes del mundo, que va desde una zona ubicada a más de 400 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires hasta la desembocadura del Río de la Plata, y conforma un archipiélago maravilloso con una biodiversidad única, además de los servicios ambientales que prestan. En esa zona, a lo largo de casi 4 meses del invierno, tuvimos incendios reiterados, y la casi certeza que tiene el Ministerio de Ambiente hoy es que se debían mayoritariamente a un intento, lamentablemente a veces exitoso, de avance sobre el humedal para poder secarlo, aprovechando que es una época en la cual el nivel del río Paraná está muy bajo. Hemos comprobado a posteriori que en esas zonas incendiadas luego se construyeron terraplenes para impedir que en el momento en que suba el nivel del río el agua vuelva a ingresar y a tomar el lugar que le corresponde en el humedal. Por lo tanto, lo que hemos visto es un avance de la frontera agropecuaria, y hemos pedido, y así lo ha hecho el ministro Juan Cabandier a través de la denuncia en la cual el ministerio como tal es querellante ante la Justicia Federal de Entre Ríos, que sean precisamente los jueces quienes investiguen con todos los dispositivos tecnológicos a su alcance el origen y la propiedad de los campos en donde se iniciaron estos incendios.
Sergio, vamos ahora por un momento a Córdoba, la provincia más afectada y además una provincia muy turística, pero que bueno, en este contexto de pandemia no está recibiendo a viajantes. Allí hay 13 personas imputadas y 8 detenidas. ¿De qué se los acusa? ¿En qué situación está esta causa? Hablando sobre todo La de mayor, lo cal- intencional. Sí, la mayor parte de ellos fueron identificados en situación de flagrancia, es decir, alentando o directamente encendiendo fuego, y algunos son casos de dueños de campos responsables por malos manejos realizados con los incendios, precisamente por intentar prender fuego para limpiar sus territorios o para manejar de una manera muy poco o nada recomendable sus campos. Córdoba tiene la particularidad, a diferencia de lo que hemos visto en el Delta, de que allí lo que más prevalece son los incendios que llamamos técnicamente de interfase, es decir, que pueden rápidamente alcanzar poblaciones consolidadas y poner en riesgo vidas y bienes materiales. Justamente buena parte de esos incendios que se producen en las afueras de algunas de las ciudades turísticas más importantes de la provincia de Córdoba, como Villa Carlos Paz, suelen tener como propósito ampliar el ejido urbano. Esto es, quemar zonas aledañas al borde de la ciudad, zonas que no tienen habitualmente una gran actividad productiva, y con el incendio llevarlas directamente a una incapacidad productiva total para que el municipio no se vea obligado, mejor dicho, a lotearlas a precio vil. Por eso mismo estamos acompañando en estos días un proyecto de ley más que trascendente que ha presentado el diputado Máximo Kirchner para impedir la actividad lucrativa y comercial sobre las tierras que hayan sido incendiadas durante al menos 60 años o el tiempo que dure el plan de restauración que evalúe la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Ambiente de la Nación. Sergio, De ese hablemos modo de... lo que buscamos, Sí. No, no, sí, perdón, de continúe, ese por modo favor. lo que se busca, de ese modo, perdón, lo que se busca es desalentar justamente la quema para urbano inmediato. Hablemos, Sergio, ahora del agro, ¿no? Porque en el campo argentino se da una práctica histórica muy particular que no sé si se da en otros países, pero que tiene que ver con productores agropecuarios que queman pastizales o desmontan con fuego en lugar de utilizar topadoras u otras herramientas. En este sentido, ¿hace falta un cambio cultural? ¿Cree usted? Precisamente, el presidente Alberto Fernández anunció el proyecto de ley de educación ambiental. Hace falta un enorme cambio cultural y hace falta también un proceso de concientización dirigida directamente hacia los productores, porque en muchas zonas del país los productores, ya sea ganaderos, zafreros, por ejemplo, en la caña de azúcar, ganaderos ovinos, muchos productores entienden que el manejo de, por ejemplo, el rastrojo sobre el campo, el excedente posterior a la zafra, en el caso de la caña de azúcar en los ingenios, se tiene que eliminar a través del fuego. Y eso no solamente es una práctica que no ha demostrado ser eficaz, tampoco es eficaz necesariamente la quema de pastizales para la búsqueda de rebrotes en la primavera. Esas prácticas, digo, tienen que ser rotundamente desterradas, no solo porque no son eficaces, sino también y principalmente porque en tiempos de cambio climático representan un riesgo enorme, altísimo, porque impiden prácticamente la posibilidad de manejo de ese fuego, ya que rápidamente se propagan también gracias a la cantidad de combustible que suele haber sobre el suelo. Esto es materia orgánica que ha quedado probablemente posteriormente a la cosecha o la utilización de animales. Entonces, estamos trabajando también para que la normativa incluya una prohibición lisa y llana del manejo del fuego con estas finalidades. Hablando del cambio climático, muchísimos expertos sostienen que el modelo económico que sostiene al mundo es de alguna manera incompatible, ¿no? Con conservar el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático. ¿Usted coincide con esto? ¿Es posible un cambio tan radical? Yo no sé si es posible, pero en todo caso sí estoy convencido de que es deseable y que es necesario. Estamos muy urgenciados por modificar los parámetros de producción para que esos parámetros de producción dejen de ser insustentables como claramente hoy lo son. El cambio climático es una realidad contundente y sus efectos ya se están viendo. Y la increíble cantidad de incendios forestales que se están viviendo y comprobando en prácticamente todas las partes del mundo, al menos en todas aquellas que ocupan latitudes similares a las de Argentina, son una alerta enorme que tenemos que respetar. No podemos seguir produciendo alimentos con el grado de insustentabilidad con el cual se está trabajando o se ha trabajado hasta el momento.
La cuestión ambiental es subversiva, ha dicho usted en alguna oportunidad. ¿Podría desarrollar esta idea? Bueno, la respuesta está en la pregunta anterior, justamente, porque lo subversivo en el sentido de que necesariamente pensar ambientalmente el planeta desde otro lugar, con otra perspectiva, supone, primero, cuestionar el modelo vigente. Y en segundo lugar, y me refiero, por ejemplo, a lo que dijo el Papa en la encíclica Laudato Si, cuestionar la definición de progreso. Hemos llegado hasta aquí, hasta este marasmo, enancados en una definición de progreso que verdaderamente no ha sido la más feliz. Esto lo ha dicho el Papa. Por lo tanto, lo que merecemos como sociedad es una redefinición del progreso, un progreso que ya no se mida en toneladas de hormigón o en montañas que desaparecen o en fronteras agropecuarias que avancen o en bosques nativos que se evaporan. Necesitamos redefinir el progreso y eso podrá ser subversivo según mis palabras, pero básicamente lo que es esperanzador, porque sin cuestionar al modelo vigente, muy difícilmente podamos salir de la realidad ambiental en la que estamos inmersos. Sergio, nos queda menos de un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle por otro tema, no vinculado a la política ambiental argentina, porque el presidente Alberto Fernández presentó una serie de medidas en este contexto y una tiene que ver con la erradicación de los basurales a cielo abierto. ¿Cuál es la situación respecto de esta problemática en Argentina? Muy sintéticamente, la Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto que no son fruto de la clandestinidad, sino del modo en que se trata la basura en la mayor parte de los municipios de la Argentina. Tenemos que pasar de un tratamiento de la basura del siglo XIX al siglo XXI. Y ese es un compromiso que el ministro Juan Cabandier y quien les habla y todo el gobierno nacional ha tomado como propio porque, entre otras cosas, no se ha logrado porque el Estado Nacional no se ha involucrado en el diseño, en la provisión de los recursos y fundamentalmente en la ejecución de un programa para el que para mí es el problema ambiental principal de la Argentina porque no tiene justificativo económico, técnico ni ético alguno para seguir en el tiempo. Sergio Fedorovsky, viceministro de Ambiente de Argentina, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, a usted y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.